Señor, te damos gracias en esta noche por tu presencia, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor, por los regalos tan grandes que nos has dado para estar en esta tierra, Señor, y poder amarte, conocerte, encontrar la fortaleza, encontrar la dirección, la gracia, la sabiduría. Esta noche, Señor, queremos agradecer por tu obra, por tu casa, por tus siervos, por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Gracias porque aunque estamos viviendo estos tiempos que dice tu palabra, tiempos finales, es decir, los últimos días de los tiempos sobre la tierra. Señor, que no sabemos cuántos son, no sabemos, Señor, pero tú nos muestras en tu palabra que es evidente que estos tiempos pertenecen a los últimos tiempos y estamos agradecidos porque somos afortunados de conocerte, de estar tomados de tu mano, Señor, y poder seguir adelante. Ayúdanos, Señor, a caminar cada día contigo para que cuando tú vengas o nos llames a tu presencia estemos listos, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu presencia. Gracias por cada persona esta noche aquí conectada. Gracias, Señor, porque les has tomado de tu mano, les cuidas, les ayudas, provees, fortaleces. Gracias por tu presencia. Oramos juntos esta noche como iglesia, por todas las familias, por las personas que están enfermas, por las personas que están hoy en una dificultad, en tristeza, en aflicción, en preocupación. Que seas tú propicio a cada necesidad, a cada corazón, y que esa voz tuya, Espíritu Santo, esa voz de amor, esa voz de protección y vida, venga una vez más a cada vida. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, porque no estamos solos, porque no estamos huérfanos, porque tú has prometido nunca dejarnos. Gracias porque podemos hoy refugiarnos en tu casa, en tu palabra, en tu presencia. Gracias, Señor, porque tú escuchas nuestras oraciones y porque tú suplirás a cada uno conforme a su necesidad, por cuanto han confiado en ti. Tu palabra dice que ninguno que en ti confía será defraudado. Gracias por abrir los cielos sobre nosotros y derramar tu bendición. Gracias por traer tu lluvia, la temprana y la tardía, y hacernos florecer aún en medio de estos tiempos. Gracias por ayudarnos, por ser nuestro refugio, nuestro pronto auxilio, nuestro socorro, nuestro Padre de amor. Te agradecemos, Espíritu Santo, porque en este momento tú hablas a nuestro corazón y tu palabra es derramada una vez más. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Les saludo a todos con cariño. Qué bueno verles acá conectados, todos los que están hoy conectaditos. Qué alegría podernos ver, poderles saludar por este medio. Creo que vamos a la palabra. Mateo capítulo 24 nos dice, nos habla de esos tiempos finales y vamos a leer algunos textos para comprender lo que el Espíritu Santo quiere decirnos hoy a través de esta palabra y cómo la voz del Espíritu Santo es una voz siempre de amor, de protección y de vida para todo el que se acerca a escucharlo a Él. Mateo 24 dice, luego Jesús estaba sentado en el monte de los olivos, se acercaron sus seguidores y le preguntaron en privado, dinos, ¿cuándo sucederá eso? Está hablando de cuándo será el fin, cuándo se acabará todo. ¿Y cuál será la señal de tu regreso y el fin del mundo? Versículo 4 de Mateo 24. Jesús les contestó, tengan cuidado, no permitan que nadie los engañe, porque muchos vendrán contra mí al decir, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Ustedes oirán sobre guerras, rumores de guerras, pero no se asusten.
Todo esto tiene que pasar, pero todavía no será el fin. Pelearán nación contra nación, reino contra reino, habrán hambres, terremotos en muchos lugares. Todo eso sucederá, todo eso será el comienzo de mucho sufrimiento. En ese tiempo los entregarán a ustedes para que los castiguen y los maten. Todas las naciones los odiarán a ustedes por estar de mi parte. En esos días muchos creyentes perderán la fe, se entregarán unos a otros a las autoridades y se odiarán unos a otros. Habrá muchos falsos profetas que vendrán y engañarán a la gente. Debido a que habrá mucha maldad, el amor de muchos se irá enfriando. Pero Dios salvará al que se mantenga hasta el final. Y estas buenas noticias del reino se anunciarán a todo el mundo para testimonio a todas las naciones y luego vendrá el fin. Así que cuando ustedes vean que la abominación que causa destrucción de que habló el profeta Daniel está en el lugar santo, quien lea esto que lo entienda, entonces los que están en Judea y que huyen inmediatamente hacia las montañas, el que está en el techo de su casa, que no baje para sacar sus cosas, el que está trabajando en el campo, que no regrese por su ropa, pobres de las mujeres embarazadas y también de las que tengan bebé en esos días, oren para que no les toque huir en invierno ni en día de descanso. Esos días serán terribles, tiempos difíciles, como no lo ha habido desde el principio del mundo ni lo habrá jamás. Si Dios no hubiera decidido acortar esos días, nadie sobreviviría, pero los acortó para ayudar al pueblo que ha elegido. Si alguien les dice en esos días, miren, aquí está el Mesías o aquí está Él, no le crean, porque vendrán falsos Mesías y falsos profetas y harán milagros, señales y maravillas para poder engañar aún a los mismos elegidos de Dios. Así que los pongo sobre aviso. Por eso, si ellos les dicen, miren al Mesías, está en el desierto, no vayan. No les crean si les dicen, mire, Él está escondido adentro en un cuarto, porque como se observa un rayo resplandecer en el cielo de oriente a occidente, así se observará la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. El profeta Joel dijo en Joel 2, 28 y 29, y sucederá después de esto que derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. El profeta Isaías dijo en Isaías 2:2, y acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza en los montes, se alzará sobre los collados y confluirán a él todas las naciones. Miqueas 4:1. Y sucederá en los días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, se elevará sobre las colinas y afluirán a él los pueblos. He querido leer estos textos que pertenecen a palabras proféticas de los últimos tiempos para entender que mientras estemos en esta tierra, Dios dijo que no estaríamos solos, que Él a través de su Santo Espíritu estaría con nosotros todos los días hasta el fin. El Señor nos dejó esta palabra y nos dice, yo los pongo sobre aviso. Los tiempos finales tienen unas características como las que estamos viviendo. Guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes, hambres.
Pero Dios dice que esos días los ha acortado para poder favorecer a sus escogidos. Y también son tiempos que, que pertenecen al amor y la misericordia de Dios para crear espacios y ventanas de arrepentimiento para las personas. En este tiempo, las personas pueden o volverse a Dios o por haberse incrementado la maldad, el amor de muchos creyentes también se puede enfriar, ¿cierto? Entonces, el Señor nos prometió que las puertas del infierno no iban a prevalecer contra la iglesia. Mientras estemos en esta tierra, tenemos esa promesa. Entonces, la pregunta que el Espíritu Santo me decía hoy estudiando era, entonces, ¿cuál es el lugar más seguro? Si las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, entonces lo más seguro que es ser parte de la iglesia, ¿cierto? No estamos en tiempos de andar dudando, sino que es un tiempo de consagrarnos a Dios, es un tiempo de buscarlo a Él, de volvernos a Él de todo corazón. No es sabio dejar a Dios de lado, no es sabio tener la oportunidad de arrepentimiento y no arrepentirse, no es sabio no buscar a Dios. Es un tiempo para volvernos a Dios de todo corazón, creyentes y no creyentes. El Señor sabía que solos no podíamos, entonces nos dejó esos regalos que le dábamos gracias al Señor en oraciones, su casa, ese es un refugio, sus siervos, su palabra, su Espíritu Santo. Ligados a estos regalos que el Señor nos da, nosotros somos entrenados por el Espíritu Santo para vivir estos tiempos. Por eso cuando alguien se aparta de la iglesia, entonces la pregunta es cómo va a enfrentar el infierno. Si las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, si una persona se aparta del Señor, de la palabra, de la adoración de la iglesia, ¿cómo enfrentará el infierno? ¿Cómo vivirá solo por la guía de su corazón? Es muy delicado los tiempos que estamos viviendo. Son tiempos que pertenecen a los últimos días sobre la tierra. Quiero que leamos el Salmo 84 y lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. El Salmo 84 dice, qué hermoso es tu templo, Señor Todopoderoso. Deseo con ansia y emoción estar en los patios de tu templo, Señor. Mi corazón canta de alegría. Al Dios vivo canta todo mi cuerpo. Versículo 3. Señor Todopoderoso, mi Dios y Rey, hasta los pájaros han encontrado un hogar en tu templo. Hacen sus nidos cerca de tu altar y allí tienen su cría. Qué afortunado es el que vive en tu templo, porque siempre te está adorando. Qué afortunado es el que se apoya en ti, el que solo piensa en andar en tus caminos. Cuando pasa por el valle de las lágrimas, lo convierte en un oasis bendecido por la lluvia temprana. Mientras se acercan, son cada vez más fuertes hasta llegar al monte de Sión y encontrarse con el Dios más fuerte. Verso 8. Señor Dios Todopoderoso, escucha mi oración. Dios de Jacob, escúchame. Dios nuestro, protege a nuestro protector, sé bueno con tu rey elegido. Un día en tu templo es mejor que 1000 días en cualquier otro lugar. Preferiría ser el portero de la casa de mi Dios que vivir en la casa de un perverso. El Señor Dios brilla sobre nosotros y nos protege. Nos bendice con bondad y gloria. El Señor no le niega ninguna bendición al que vive con integridad. Señor Todopoderoso, qué afortunados son los que confían en ti. El Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando.
Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Así que estos textos nos hablan de una manera muy hermosa de, y nos hacen caer en cuenta de que tenemos que cuidarnos de tomar decisiones que nos separen de los regalos que Dios dejó para nuestro bienestar. Estamos en la serie La voz del Espíritu Santo y hoy vamos a hablar de una voz de amor, de protección y vida. En estos dos salmos que leímos podemos ver cómo la casa del Señor y todo el alimento espiritual que Dios nos da viene a ser no solo un refugio, un regalo, sino un arma para prevalecer. En Génesis 21 vamos a ver esa voz de amor, de protección y de vida que nos da el Señor a través de su Espíritu Santo. Génesis 21. Lo voy a leer en la versión del 60. Visitó Jehová a Sara como le había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Como Dios nos diga, así va a suceder. La voz de Dios siempre dice la verdad, jamás miente, jamás engaña, jamás duda, jamás tiene malas intenciones, jamás tiene nada escondido. Podrán venir circunstancias difíciles, podrán venir aflicciones, momentos duros e incluso momentos inesperados. Pero Mateo 24:35 dice, cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Las palabras de Dios permanecen aunque enfrentemos esas aflicciones, esos momentos duros, inesperados, esas circunstancias complicadas. El verso 2 de Génesis 21 dice, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Todo sucede y sucederá en el tiempo de Dios. Allí sucederá. ¿Podemos esperar en Dios o podemos desesperar sin Dios? Por lo general, cuando uno se empieza a desconectar de Dios, se empieza a desesperar porque le empieza a tomar control su propio corazón, sus emociones y de lo que más uno se alimente, eso va a ser lo más fuerte en tu vida. Entonces nosotros podemos seguir viviendo de su mano o podemos abandonar la promesa para irnos en pos de nuestras maneras y de nuestras formas, que es lo que va a prevalecer cuando no estamos bien conectados con el Señor. Te pasa a ti, me pasa a mí. Entonces, ¿podemos esperar en Dios o podemos desesperar sin Dios? Es una decisión que debemos tomar. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, lo llamó Isaac. Versículo 4 de Génesis 21. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Isaac nacerá, es decir, la promesa se hará realidad. Eso es algo que tú debes confesar, hablar fe, como aprendíamos hoy, que no es en vano. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijere a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Aquí Sara ríe de gozo, pero cuando Dios le hizo la promesa, Sara se rió de incredulidad. Cuando Dios 25 años atrás les aparece y les dice, Sarita va a quedar en embarazo, Sara se rió y Dios le llamó la atención en ese momento y le dijo, ¿por qué te ríes? Es como el hecho de que nuestra fe no alcance no quiere decir que Dios no lo puede hacer. A veces nuestra fe es inferior a lo que Dios está haciendo y puede hacer. Lo que a veces yo pienso que Dios cuando exhortó a Sara porque se estaba riendo era como si le estuviera diciendo lo que a ti te da risa por la desconfianza, para mí es algo seguro que va a pasar y pasará porque yo lo he dicho. Lo que dudas que te prometí, para mí es algo seguro, dice Dios. Y Dios lo hizo con Abraham y lo hizo con Sara. Verso 8. Creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar,
la egipcia, la esclava, la cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Es decir, un día Sara le dijo a Abraham que se acostara con la esclava porque pues ella no había podido darle hijos y no podían quedarse sin descendencia. Entonces la esclava Agar también tenía un hijo de Abraham. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, la cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por lo tanto, dijo Abraham, echa a tu sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces Dios le dijo a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. En esta oportunidad, aunque parecía duro y cruel echar a la sierva y al hijo de la sierva, Ismael, Dios tenía un plan y un propósito y tenía que haber esa separación para que se pudiera cumplir todo el plan que Dios tenía ideado a través de Isaac, hijo de Abraham y Sara. Entonces Dios le dice a Abraham que escuche a Sara y es una voz, siempre la voz del Señor es una voz de amor, una voz de protección, una voz de vida y para vida. Por eso, aunque a veces no entendamos lo que esa voz de Dios nos dice, debemos confiar. Así a veces no entendamos, así a veces no nos guste, o las aflicciones, las circunstancias nos hagan tener sentimientos de frustración. Tenemos que tener mucho cuidado de no pecar en el sentido de que a veces decimos, por haber obedecido a Dios, no nos ha ido bien. Ese es un pecado que cometen muchos cristianos y jamás será así. Lo que en realidad pasa es que la fe es probada en la espera. La fe es probada en la prueba. Suena redundante, pero así es. En la escasez, en los problemas, en las presiones. Lo que en realidad pasa no es que por obedecer a Dios me va mal, no, cuando tú obedeces a Dios hay una confrontación espiritual. Entonces, cuando tú obedeces a Dios, el diablo se te viene encima para confundirte y que creas que por obedecer a Dios te está yendo mal, pero es que hay toda una confrontación espiritual en ese momento. Lo que también pasa es que la palabra nos pone en desacuerdo con el mundo y nos hace diferentes. Y este mundo está acostumbrado que al diferente lo catalogan y lo aíslan, lo rechazan. Entonces la palabra de Dios nos permite hacer las cosas a la manera de Dios, que está muy distante de las maneras de este mundo. Por eso a veces somos incomprendidos, mirados como extraños, como eh, extremistas, como fanáticos por los hombres, pero cuando oímos la voz del Señor y la obedecemos, somos ricamente bendecidos por el Señor. Y la bendición de Dios está por encima de lo que el mundo, cualquier persona pueda hacer por nosotros. Entonces, en este tiempo y en todo tiempo, quien no tenga firmes sus convicciones se deja confundir por las acusaciones y las voces que no vienen de Dios, que vienen de este mundo del infierno, que te hacen sentir que es en vano seguir la voz de Dios. La voz de Dios es una voz de amor, de protección y vida, siempre, en todo momento, en toda circunstancia, siempre lo es y lo será. Así el tono sea suave, así el tono sea fuerte, así Dios te abrace para decirte algo o te dé una pela, así a veces te diga que sí, a veces te diga que no, a veces te diga que esperes o a veces te diga no más con ese tema. La voz de Dios siempre va a ser una voz de amor, de protección y de vida. El verso 13 dice, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Solo que no podían quedarse ahí. Pero Dios no iba a abandonar también a Ismael porque era descendiente de Abraham y Dios había hecho esa promesa.
Entonces Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan, un odre de agua y se lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió, anduvo errante por el desierto de Berseba. Vamos a mirar un poquitico la vida de Agar y de su hijo Ismael. Vamos a ver aquí la voz del Señor, una voz de amor, de protección y de vida. Salieron de la casa de Abraham, salen con un dolor profundo, aunque era la esclava, pues tenía un hijo con Abraham. Imagínate los pensamientos de ese muchacho, ya era un muchacho, no era un bebé. em, los pensamientos de él, de Ismael, imagínate los sentimientos que había en Agar, toda esa bruma, ese dolor, esa angustia que estaba teniendo en ese momento. Ahí tenía todo, no, nada le faltaba, había un hombre que le daba lo necesario, y ahora la echan. De un momento a otro solo le quedaron tres cosas: el hijo, pan y un odre con agua. Si tú te pones a pensar, ¿qué hace uno en el desierto con un hijo y solamente pan y un odre con agua y todo el desierto por delante? Pues es una situación muy complicada, muy abrumadora. Dice el verso 15, y le faltó el agua del odre. Claro, iban por el desierto. Cada momentico consumían agua hasta que se acabó. Entonces, cuando vino esa situación, echó al muchacho debajo de un arbusto. Es decir, ella cogió el hijo y lo puso allá porque, según vemos la Biblia, ya el hijo estaba mal también, ya no tenían agua, iban por el desierto. Y en un desierto nos pueden faltar muchas cosas, pero si falta el agua, es fatal, es de muerte. Y tú sabes que la Biblia dice que el Señor es el agua de vida. Nosotros tenemos que procurar siempre estar muy aferrados buscando las aguas del Señor, porque eh, si algo puede destruir una vida en medio de un desierto, es la falta de esa presencia del Señor. Entonces ella puso al hijo allí debajo del arbusto y dice el verso 19 que fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Como cuando sentimos que no hay salida, que no hay cómo, que todo cambió de un momento a otro, que lo que vemos es desierto, que nuestro corazón no puede, no siente la fuerza, ni sabe cómo enfrentar lo que está pasando, que no ve la salida, que humanamente no hay el recurso, la provisión, que no hay para dónde pegar, que no lo esperábamos, que ahora qué hacemos. Y entonces nuestra fragilidad humana dice: toma distancia para que no sufras esto. Por eso mucha gente en la aflicción toma distancia para, porque le dan ganas de salir corriendo. Y lo que hace el enemigo es alejarlos de lo que en realidad debe estar más cerca. Así estaba esta mamá y era entendible, o sea, no era mala por estar sintiendo esto, porque somos seres limitados y podemos tener esos sentimientos, pero las convicciones son las que nos hacen, y la palabra nos hace poner los pies y decir: no, pues yo estoy sintiendo esto, pero no me puedo dejar llevar por esto, sino por la palabra. Dependemos enteramente de Dios y su voluntad. Quiero que tú lo pienses este día. O sea, estamos entendiendo a través de las circunstancias que dependemos enteramente de Dios y de su voluntad, que no hay nada más que podamos hacer. Y el muchacho Ismael pues alzó la voz y lloró. Tenía tristeza, tenía amargura, tenía dolor por todo lo vivido, ya estaba cansado, estaba agotado, pero también tenía sed, tenía hambre y era un muchacho, estaba sin esperanza. Luego ve cómo la mamá se aleja de él porque no lo quiere ver morir, entonces él alza la voz y llora en medio de toda esa frustración, viendo nada más que arena, viendo nada más solo ese desierto. A veces pareciera que cuando entramos en tiempos difíciles
No sé si te ha pasado que cuando entramos en tiempos difíciles, hay gente que tú pensabas que iba a estar cerca de ti y empieza a despedirse de ti, ¿cierto? Como esta mamá, ¿no? Debía estar ahí, pero entonces tomó distancia y suele pasar. Entonces ellos estaban solitos en ese desierto y aparece la voz de Dios desde el cielo. O sea, la voz de Dios viene a nuestras vidas cuando uno lo busca cada día, cuando uno se conecta cada día, cuando lees la Biblia, cuando su espíritu te habla, como dice el profeta Joel, a tu interior, y damos gracias al Señor, porque si Dios no nos hablara, moriríamos en el desierto. O sea, tú tienes que estudiar la palabra lo más que puedas, conectarte las veces que más puedas y no tomar la decisión errada de tomar distancia de las cosas del Señor, porque de, de ser un frío espiritual hay solo 1 milímetro para convertirse en un muerto espiritual, y ahí sí fatal. Verso 17, y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho, sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Mira la voz de Dios lo que dice. He oído al muchacho. Recuerda que el muchacho estaba llorando, triste, en una situación muy terrible. Recuerda que Agar estaba angustiada, dolida, había tomado distancia, estaba en el desierto sin nada, sin saber qué hacer, solo con su hijo. Y Dios le dice, he escuchado la voz de tu hijo, no temas, levanta al muchacho, sosténlo con la mano, porque yo haré de él una gran nación. Aquí va la revelación que Dios nos da esta noche. Lo que sea que tiraste allá debajo de un arbusto y te alejaste y tomaste distancia para no enfrentar el momento de la prueba y no querer sentir esa agonía y esa angustia. Ahora el Señor te dice, ahora levántate, ve, levántalo, alza al muchacho, es decir, tómalo en tu mano y sosténlo. No lo puedes dejar tirado. ¿Te habías pensado? ¿La solución está en dejar eso así? No, 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 esa no es la solución. No, no sé qué dejaste allá tirado debajo de un arbusto. No sé qué sea, pero el Señor te dice ahora, tómalo en tu mano y sosténlo. No lo puedes dejar tirado. Levántalo, levántalo y sosténlo, que yo voy a hacer lo que tú no puedes hacer, yo lo voy a hacer. Escúchame, puede ser llorando, puede ser haciendo un gran esfuerzo, porque Agar se tuvo que levantar y tenía debilidad física, debilidad emocional, debilidad espiritual. No tenía agua, no tenía plata, no tenía techo, no tenía esposo, no tenía nada. Y el Señor le dice, tienes que levantarte y vas a levantar ese muchacho y lo vas a sostener con la mano. No lo vas a dejar ahí tirado. Lo vas a sostener, lo vas a sostener. Puede ser haciendo un gran esfuerzo porque no sientes la fuerza, pero en silencio, quizá bajando la cabeza. Ahora acércate, quita la distancia, haz lo que Dios te dice y deja que Dios te fortalezca. La Biblia dice que el Señor se fortalece en nuestra debilidad. Nosotros lo que más queremos como pastores es que a los hijos, a todos les vaya bien, que puedas encontrar en Dios esa fortaleza, que no dejes tirar las cosas allá debajo del arbusto, sino que así sea con lágrimas, en silencio, sintiendo la debilidad, el rigor, te levantes y confíes en el Señor para que tus vidas y la vida de tus generaciones trasciendan a una eternidad con Él. Yo sé que a veces es difícil entender lo que tu pastor está viendo allá, lo que el Señor está tratando de hacer, pero nunca dudes
de ese amor que tenemos los pastores, porque es un amor verdadero. A veces los padres le dicen a los hijos en tono suave o en tono enérgico, pero siempre será una voz de amor, protección y vida. Sea suave o sea fuerte, el fin es el mismo. Amor, protección y vida. Así es el Señor. Y tenemos que reconocer que a veces el Señor nos tiene que subir la voz y a veces el Señor nos tiene que ponerse, se pone serio con nosotros y nosotros dijimos, Dios mío, el Señor se enojó, pero el Señor nos da una voz. Tú debes creer a esa voz de Dios y nunca dudar que es una voz de amor, de protección y de vida. Todo lo que Él te diga, créelo. Todo lo que Él te ponga a hacer, hazlo. Si te tiene esperando, espera, aunque a veces no sea tan fácil. Le tenemos que decir al Espíritu Santo, ayúdame a no desesperarme, ayúdame a esperar, Señor. Y cuando en un momento difícil aparezca, de esos que van en sentido contrario a lo que Él te ha dicho, no hagas lo que en la fragilidad humana muchas veces hacemos, y es dudar de lo que Dios nos dijo, dudar de lo que ya hiciste en fe. Yo te voy a dar un ejemplo y te voy a dar un ejemplo que es muy usual en medio de nosotros y que es muy práctico. A veces Dios te pone a sembrar una semilla financiera y tú la siembras. Y llega un momento financiero difícil después de que siembras la semilla. No vayas a decir, me quedé sin dinero por haber hecho esa siembra. No, eso es algo que tú tienes produciendo, que luego te va a dar un fruto. No lo hagas porque si tú hablas así, pecas y es como echarle veneno a la semilla, matas la semilla y el fruto que iba a dar no se dio, porque es un acto material, pero el significado es espiritual. Recuerda que Jesús dijo que lo que atamos en la tierra será atado en el cielo y lo que desatamos en el cielo será desatado en la tierra. Entonces la cosecha se da por un acto espiritual que hacemos evidente de manera material y ese fruto será espiritual y será material. Entonces, con las palabras salidas del corazón podemos matar el efecto espiritual de Dios sobre esa semilla. Entonces, no podemos dudar y eso pasa mucho. Pasa mucho porque las presiones son fuertes. Entonces usted dice, ay, yo sembré esto y ahora tengo este problema. Entonces pecamos y eso daña la semilla. Y no dudes nada, nunca, ni en el campo financiero, ni en ningún área de lo que hiciste en obediencia al Señor. O luego dices, ay, ¿será que el Señor se me habrá hablado? Si tú lo hiciste de corazón para el Señor, Dios lo sabe y eso es suficiente para Él. Porque yo sé que a veces nos equivocamos queriendo agradar al Señor, pero el Señor, como ve nuestro corazón, Él nos bendice por la nobleza y disposición de nuestro corazón, no por nuestra perfección. Entonces, eh, eh, no dudes, no desobedezcas, mantente firme, persevera en la fe. No es en vano. No es en vano creer, no es en vano hablar fe, no son en vano los actos de fe. No abandone los actos de fe. Esta semana la serie de tiempos de fe en familia va ligada a todo este mover de Dios. ¿Por qué? Porque a veces en medio de la presión y los actos y los tiempos difíciles abandonamos la fe, abandonamos los actos de fe y entramos como en eh, modo avión, ¿no? En el celular, que el modo avión es que no le entran ni le salen mensajes, no entra ni sale nada. Y no podemos abandonar los actos de fe, porque la fe sin obras va a estar muerta. Y lo que nos va a sostener, que leímos al inicio, es mantenernos firmes en la fe. Dice la Biblia que el Señor salvará en los tiempos finales al que esté firme hasta el final. Entonces, lo que Dios nos está diciendo es que aunque estés como Agar, ahora hay que levantarse, quitar la distancia que habías tomado, coger lo que habías tirado, lo que habías abandonado y confiar que Dios hará lo imposible. No dudes, porque recuerda que su voz es una voz de amor, de protección y vida. Mira qué hermoso es Dios, mira a Dios como es. Él nos habla, Él le habla a sus hijos le obedecen y luego nos toca esperar que Él haga lo demás. Si algo falla, siempre será por nuestra culpa.
porque la Biblia dice que todo lo bueno viene de Dios. Lo demás no, lo demás es consecuencia de este mundo, lo demás son consecuencias de nuestros actos a veces, lo demás son aflicciones que nos toca enfrentar a causa de la maldad, del pecado y todo lo que hay en la tierra. Pero como Él nos ama, aun cuando nosotros fallamos, Él usa todo para bendecirnos de alguna manera. Y es el Señor, uno falla en algo, se equivoca, le falta sabiduría, se desesperó, se apresuró, le faltó oración, le faltó palabra, le faltó sensibilidad espiritual. Y Dios nos mira y de todas maneras extiende su mano y nos ayuda y de alguna manera nos bendice. ¿Qué hizo Dios? Verso 19. Entonces Dios, bueno, Agar fue y levantó al muchacho, hizo lo que Dios le dijo. Entonces Dios abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio a beber al muchacho. Cuando ella se levanta y va y hace lo que Dios le dice, pregunta, ¿qué tenía que ver con que ella fuera a levantar el muchacho con el agua? ¿Por levantar el muchacho iba a haber agua? Humanamente no, pero los actos de fe son así. Dios nos dice, ve, coge eso, levántalo y sosténlo. Ella fue y lo dijo y de inmediata dice que Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Puede ser que hay cosas que no hemos visto. Dios nos abre los ojos para que las veamos. Y ella fue y llenó el odre de agua y dio a beber al muchacho. Entonces uno se pregunta, bueno, el agua estaba allí y ella no la había visto. ¿O Dios al ver la obediencia puso agua para que ella pudiera llenar el odre? Entonces así pasa con nosotros. Le abrió los ojos. ¿Qué debes hacer? Lo que Dios te diga. ¿Qué hará Dios? Lo mejor. ¿Cómo lo hará? Pues no sabemos. Hay gente que no disfruta esa agua por estarse preguntando ¿y cómo? ¿Y de dónde? ¿Y cómo lo hizo? No, o sea, Él es todopoderoso y Él siempre hará lo mejor. Lo que hizo Dios aquí no era solo para quitarle la sed al muchacho, ese espíritu de muerte que ya los había tomado, eh, y sacarlos de la angustia y la tristeza. No, era para que entendiera que Él estaba allí. Hay cosas que Dios estaba haciendo para darte un mensaje y decirte es que yo estoy aquí, yo estoy aquí. Que dejar cosas tiradas no es una opción en este momento, que tomar distancia no era lo que había que hacer, que se levantara, que quitara la distancia, que lo sostuviera con la mano, que creyera, que obedecieran y que confiaran. Eso era lo que Dios estaba enseñando. Y en el verso 20 dice, y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. O sea, Dios hizo como dijo y el muchacho creció. ¿Dónde creció? En el desierto. Y dice que creció en el desierto y fue tirador de arco, porque el desierto le hizo desarrollar unas habilidades que iba a necesitar, que no iba a poder desarrollar en la casa de Abraham. Entonces, Dios hizo como dijo, el muchacho creció en el desierto y el Señor me decía, es que no morimos en los desiertos porque yo les doy el agua. Es decir, Dios nos da su agua y por eso es que en el desierto podemos vivir y además crecemos por ahí derecho. No creas que Dios nos abandona. Al contrario, es cuando más está presente. Es cuando Él siempre está porque Él sabe cuánto lo necesitamos. Dios no nos deja nunca, y menos en un desierto, menos en un momento difícil. ¿Tú serías capaz de dejar a un hijo al que amas solo en un momento difícil? No, no porque lo amamos. Así es el Señor, porque ¿por qué pensamos que en un momento difícil es porque Dios nos dejó? No, no, es donde más está el Señor. Y en ese desierto vamos a poder crecer. Yo sé que es difícil, pero Dios va a dar el agua. Es decir, Dios va a traer lo que necesitamos. Él no nos va a dejar solos. Y habitó en el desierto de Parán y su madre le tomó mujer de la... Imagínate, hasta se casó. Hasta se casó. Que podría decir, no, pero ¿ahora qué?
en este desierto, ahora con quién me voy a casar, ahora qué voy a hacer, mis sueños, todo lo que yo quería. No, Dios tuvo cuidado de él. Y si Dios tiene cuidado de ti, todo va a estar bien y nada nos va a faltar. Pidámosle hoy al Espíritu Santo que nos dé el carácter para confiar, para depender de Él. Digámosle, Espíritu Santo, dame la sencillez, dame la humildad para depender de ti, para buscarte a ti. Quita de mí, Espíritu Santo, lo que me desespera. Quita de mí este hábito, esta debilidad que tengo de desesperarme, de caer en angustia, de caer en enojo, de caer en ira cuando las cosas no salen como las tenía planeadas. Espíritu Santo, en esta noche, tú que conoces cada vida, yo te pido que coloques en cada corazón ese amor por tu presencia. Perdona, Señor, nuestras costumbres de complicarlo todo con nuestros desesperos, con nuestros caprichos, con nuestras maneras. Perdónanos, Señor, con a veces estar esperando más de lo que merecemos. Señor, tú nos has dado tanto y estamos agradecidos. Si hasta aquí hemos llegado, es gracias a ti. Y aún en medio de la dificultad, del dolor, tú has permanecido con nosotros. Señor, y quiero agradecerte porque son muchas las fidelidades y misericordias que tienes para conmigo cada día. Y Señor, gracias porque aún en el desierto estás ahí dándonos agua, desarrollando en nosotros esas capacidades, esas habilidades, porque no estaremos ahí para siempre. Pero Señor, permítenos tener esa confianza de que Isaac nacerá, la promesa sucederá. Y que sigamos creyendo a tu palabra, porque cielo y tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán, Señor. Aún tu palabra nos muestra cómo después de muertos la promesa seguía cumpliéndose en muchas personas. Señor, hoy estamos aquí no solo por nosotros, también por nuestras generaciones. Y yo te ruego, Señor, que cada uno pueda tomar un tiempo. Yo te quiero animar que en este momento, mientras adoramos al Señor, tú tengas un momento para derramar tu corazón delante del Señor, porque quizá hoy estás como Agar, quizá hoy estás como Ismael. Así que yo te pido que trates de concentrarte, que al adorar al Señor puedas tener un momento para derramar tu corazón íntimamente delante del Señor. De mi corazón has permanecido. Compañía, nunca te alejes de mí, hoy te lo suplico. Es mi corazón sin ti, seguro moría. En un claro manantial veo el reflejo de tus ojos que transmiten un amor intenso. Siento que me transportas a un mundo nuevo, donde puedo abrir mis brazos y volar en libertad. Y al cerrar mis ojos para contemplarte, me muestras tu rostro para conquistarme. Mi alma se estremece al sentir cómo me atraviesa tu mirada. Yo siento tus caricias al pasar el viento. Se va mi soledad cuando miro al cielo. Sé que desde allá me hablarás. Dentro de mi corazón está, y en el dolor, en el temor y en el rigor de mi debilidad, cuando no existe ninguna ilusión, y en el silencio de
tú en mi soñar, porque tú diriges cada palpitar de mi corazón. Es por tu calor que corre sangre por mis venas, y es el néctar de tu amor que mi ser alimentas. Mi anhelo es verte sonreír cada despertar, y junto a tu corazón poderte cantar. Y al cerrar mis ojos para contemplarte, me muestras tu rostro para conquistarme. Mi alma se estremece al sentir cómo me atraviesa tu mirada. Yo siento tus caricias al pasar el viento. Se va mi soledad cuando miro al cielo. Sé que desde allá me hablarás. Dentro de mi corazón estás, y en el dolor, en el temor y en el rigor de mi debilidad, cuando no existe ninguna ilusión, y en el silencio de mi soledad, siempre estás tú en mi soñar, porque tú diriges cada palpitar de mi corazón. En el dolor, en el temor y en el rigor de mi debilidad, cuando no existe ninguna ilusión, en el silencio de mi soledad, siempre estás tú en mi soñar, porque tú diriges cada palpitar de mi corazón. Señor, en esta noche, tú que nos conoces entera y totalmente, tú que sabes los tiempos, quizá los desiertos, las preocupaciones, las aflicciones que han traído a nuestras vidas estos tiempos. Tú que sabes aquellos que en su corazón no sienten la fuerza. Tú que conoces a cuántos Ismael han tirado bajo un arbusto, distanciándose sin saber qué más hacer. Hoy la voz tuya, esa voz de amor, esa voz de protección y vida, nos dice que nos levantemos, que nos sostengamos. Nos abres hoy los ojos para que podamos ver esa agua de vida que tenemos que beber y llenar nuestros cántaros para poder continuar. Hoy, Señor, danos la fuerza que le diste a Agar para levantarse y tomar a su muchacho y levantarlo y sostenerlo. Señor, no solo tenía ya que levantarse, tenía que acortar la distancia, tenía que hacer esos actos de fe, tenía que obedecer, tenía que ir y levantar a su muchacho, que ya era un adolescente, levantarlo, Señor, y sostenerlo con la fuerza que solo podía venir de ti. Y Señor, en tu bondad y misericordia, nos abres los ojos para que podamos ver tu provisión, tus fuentes de aguas, y podamos llenar nuestras vidas, nuestros cántaros y continuar. Y ciertamente crecerá en el desierto y desarrollará habilidades, y ciertamente cumplirá su propósito. Ayúdanos, Señor, a cruzar el valle de muerte sin desesperarnos. Ayúdanos a esperar cuando tú dices que debemos esperar. Ayúdanos a obedecer lo que a veces no sabemos cómo. Danos la fuerza. Hoy oro por cada uno, Señor. Oro para que la fuerza tuya venga a cada uno. Oro, Señor, para que tú
abra los ojos y te reveles a cada uno de una manera especial. Gracias, Señor, porque cuando alzamos nuestra mirada a ti, se va toda opresión, toda soledad y sentimos tu paz. Gracias por estar con nosotros y por amarnos de tal manera. Gracias por esa voz de amor, protección y vida. Yo bendigo cada uno de los que hoy está aquí, de los que no están. Bendigo, Señor, sus vidas, sus familias, sus pensamientos. Bendigo cada diezmo, cada ofrenda, cada primicia, cada semilla, cada acto de fe que ellos han hecho, están haciendo y harán. Sé, Señor, que tú tienes que tú tienes esa agua, esa provisión en medio del desierto que no hemos visto, pero que ciertamente veremos, porque en ti hemos depositado nuestra confianza. Bendigo cada vida, cada familia, Señor, su descendencia, sus hijos, sus trabajos, los pensamientos, Señor. Señor, a veces el enemigo ataca con tantos pensamientos, pero yo los cubro hoy con la sangre de Cristo y reprendo toda obra del diablo y toda tiniebla que ha venido a ellos para que tomen distancia de ti, de tu palabra. Y hoy nosotros nos levantamos quizá con lágrimas en debilidad, pero creyendo y acortamos las distancias y nos acercamos a ti para dejar que tú hagas lo imposible. Yo declaro, Señor, que tú harás lo imposible. Era imposible ver agua en el desierto, pero tú lo hiciste. Era imposible crecer en el desierto, pero tú lo hiciste. Era imposible desarrollar tantas habilidades, pero tú lo hiciste. Era imposible aún casarse, pero tú lo hiciste para ellos. Tú lo hiciste para Abraham y Sara. Tú les diste a Isaac, el hijo de la promesa, y tú lo harás para cada uno de ellos, de mis hermanos que hoy están aquí, Señor, de la familia de la fe. Yo los bendigo en esta hora y yo declaro que tú, Señor, los fortaleces y que ellos reciben de ti, Espíritu Santo, esa voz de amor, de protección y de vida en esta hora, y que su espíritu ahora es empoderado y liberado de toda opresión y de todo yugo que los destruye, para ellos levantarse en pos de tus propósitos, y sus ojos les son abiertos ahora y ellos verán lo imposible suceder porque tú estás con ellos y porque tu voz es una voz de amor, de protección y de vida. Yo bendigo sus vidas y todo lo que ellos representan en el nombre de Jesús. Amén y amén.